Consideramos en nuestro estudio bíblico cada miércoles el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y analizamos el segundo discurso dado por Moisés al pueblo de Israel en las orillas del río Jordán, antes de la plena posesión de la tierra prometida por parte de Israel. Fíjese que manifestábamos que este segundo discurso había comenzado o comienza en el capítulo 5 de Deuteronomio y termina en el capítulo 28. Y recordábamos que el capítulo 5 nos habla de la entrega del decálogo a Israel, siendo este decálogo la base de la alianza de Dios para con su pueblo amado. Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 que estamos considerando en nuestro estudio hasta ahora, nos habla de las exigencias de amor que Israel debe tener y expresar al Dios vivo y verdadero, como también el cumplir y guardar todos sus preceptos, que va a ser la condición básica para poder disfrutar de la tierra prometida, ciertamente. Es así entonces, apreciados hermanos, que dentro de este contexto Moisés creía y sentía en su corazón la necesidad de resaltar de alguna manera prominente todos los hechos poderosos que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Para, es decir, al decir para, ¿no es cierto?, con el objetivo de que Israel le afectara su corazón y quedaran grabados todos estos hechos portentosos que Dios ha hecho por medio de su pueblo y en su pueblo, en su memoria. La verdad que la mirada de este fiel legislador es de considerar, pues manifiesta que una realidad que hasta el día de hoy los seres humanos y los creyentes vivimos. La mente humana es frágil y el corazón humano es inconstante. Y a pesar que Israel había sido testigo de los poderosos y solemnes juicios que Dios había dado sobre Egipto y Faraón, cosa que les recordó en la primera instancia del capítulo 11, ellos estaban en el peligro de olvidar y disipar en sus vidas esa impresión eh, por la cual eran designados a tener en su memoria. Esto es el propósito en que son enumerados los hechos. Con este propósito, entonces, son enumerados los hechos de Dios para con su pueblo, cuyo descenso fue hacia Egipto, les recuerda, solo un puñado de almas, pero con un rápido crecimiento como pueblo, llegando a ser, como dice la Escritura, como las estrellas del cielo en multitud. Y fueron testigos de aquellas solemnes plagas, las cuales humillaron la gloria y el poder de Egipto. Dios había jurado bendecir la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, sus padres, y ningún poder en la tierra ciertamente podría anular dicha promesa que fue hecha con juramento. Egipto, con su faraón, la verdad que se entrometieron con el Israel de Dios, oponiéndose a los eternos consejos y propósitos del Altísimo. Faraón con su orgullo y su soberbia, la cual queda reflejada, expresada en la dureza de corazón, quiso contrarrestar la actuación divina. Por lo tanto, como consecuencia, se acarrió su propia destrucción y su país se conmovió, como decíamos, hasta los cimientos. Y el gran ejército egipcio fueron aniquilados en ese mar Bermejo. Estos recuerdos, ¿no es cierto?, que son para Israel que no tenía que olvidar, ni con sus hechos, pero tampoco con sus propósitos. Además, no debían olvidar lo que Dios había hecho entre ellos, en medio del pueblo de Dios. Allí hubo un juicio, y la Escritura revela que ese juicio fue contra Datán y Abirán, los rubenitas, con sus casas y sus tiendas, recordándoles aquella rebelión suscitada entre su pueblo. La, la verdad que Moisés aquí se recuerda de la rebelión de Coré, que aquí en Deuteronomio no se nombra su nombre, y eso es debido a la grave situación
que ocasionó la rebelión de Coré, los cuales iban en contra de los propósitos divinos. La visión entonces era que Israel no debía olvidar los propósitos divinos por el cual fue conformado, y esta, apreciados hermanos, es una gran lección para nosotros. Manifestábamos que tampoco debemos nosotros olvidar los propósitos divinos por los cuales fuimos alcanzados y por lo cual también está conformada la iglesia del Señor en el día de hoy. Fíjese que la escritura inspirada por el divino autor no en vanamente dice lo siguiente, y en 1 Timoteo capítulo 3, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Ahí la palabra conversar, la verdad, en el fondo se refiere al comportamiento, más que una conversación trivial, ¿verdad? Para que sepas cómo te conviene comportarte, ese es el verdadero sentido del texto, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, dice la Escritura. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, el texto 15, un texto a subrayar. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, entonces vamos a considerar la segunda parte del capítulo 11 de nuestro libro de Deuteronomio, y para ello vamos a leer desde el texto 16 al texto 32. La palabra del Señor dice así: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor de Yahvé sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de buena tierra que os da Yahvé. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus portales o en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Yahvé a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, como améis a Yahvé vuestro Dios andando en todos sus caminos, y a él os allegaréis, Yahvé también echará toda esta gente delante de vosotros, y poseeréis gentes grandes, más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta la mar postrera será vuestro término. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahvé vuestro Dios sobre la haz de la tierra que hollaréis, como él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y será que cuando Yahvé tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están de la otra parte del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en la campiña delante de Gilgal, junto a los llanos de Morej. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahvé vuestro Dios, y la poseeréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de poner por obra todos los estatutos y derechos que yo presento hoy delante de vosotros.
Que el Señor bendiga su palabra. Fíjense, apreciados hermanos, que vamos a observar a lo que resta de nuestro capítulo que consideramos, en que Moisés, con palabras de intensa vehemencia, dirige esas palabras a la congregación. Y él insiste, es perseverante Moisés, él insiste en la necesidad de la vigilancia y la diligencia en cuanto a los estatutos y derechos divinos. El amado y fiel siervo de Dios y el verdadero amante del pueblo era incansable en sus esfuerzos para esforzarlos a aquella obediencia cordial, la cual sabía que era a la vez esa obediencia cordial, él sabía que era a la vez el manantial de su felicidad y de su fructificación. Esa obediencia cordial que el pueblo de Israel tendría que tener hacia su Dios vivo y verdadero, basado en la alianza que era sus preceptos, sus dichos y sus estatutos y sus mandamientos, sabía que era el manantial de la felicidad y de su fructificación. Esto nos hace recordar como nuestro bendito Señor, el Señor Jesús, amonestó a sus discípulos, exponiendo, ¿no es cierto?, entre ellos el solemne juicio de los pámpanos infructuosos, ¿verdad? Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y dijo solemnemente, sin mí nada podéis hacer. Esos juicios solemnes de parte del Señor de los pámpanos infructuosos. Así también Moisés entonces amonesta al pueblo en cuanto a las consecuencias ciertas y terribles de lo que significa la desobediencia. Y aquí está, en el comienzo de esta segunda parte que estamos considerando de nuestro capítulo de Deuteronomio, capítulo 11, el texto 16, aquí está ya el triste retroceso. Leamos el texto 16 de nuestro capítulo 11. Recordémoslo, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. ¿Y cuál es la consecuencia si el corazón se infatúa? Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Este sería un triste retroceso, ¿verdad? El corazón infatuado. ¿Qué significa que el corazón sea infatuado? Significa que es altivo, que es presumido, que es vanidoso, que es orgulloso. El corazón infatuado es un corazón soberbio. ¿Cuál es la amonestación? Guardaos, es decir, cuidado, pues, que vuestro corazón no se ponga altivo, presumido, vanidoso, orgulloso o soberbio. Porque si se pone el corazón de esa manera, entonces ese es el principio de toda decadencia espiritual. ¿De dónde vienen las decadencias espirituales en medio del pueblo de Dios, apreciados hermanos, aún en la iglesia de hoy? De un corazón infatuado. Allí comienza la decadencia espiritual. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero les voy a contar un secreto. No es cosa más peligrosa para la iglesia de Dios cuando el creyente en Cristo quiere servir a Dios en la carne.
No es cosa más peligrosa para la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, cuando un creyente en Cristo quiere servir a Dios con un corazón infatuado en la carne, es decir, altivo, presumido, vanidoso, orgulloso de lo que está haciendo y soberbio en sus actitudes. Cierro el paréntesis. Ese es el principio de toda decadencia espiritual. Y la escritura aquí, inspirada por el divino autor, dice, guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis. Y si se aparta un corazón infatuo, se aparta de la comunión del Señor, se aparta del lugar, de lo que significa los juicios que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esta es la actitud en la cual uno puede ser un pámpano infructuoso, con un corazón infatuado. ¿Cuál es la característica? Que se apartan, no de la iglesia, no de los hermanos, no de las actividades, se apartan del Señor, de su voluntad, de su dirección. Se apartan de oír el silbo apacible y delicado de la voluntad del Señor. Esto es solemne, esto es verdadero, esto es de considerar. El principio de toda decadencia espiritual es un corazón infatuado. Y que os apartéis. Y es seguro que si el corazón se aparta de la dirección y del camino de la voluntad del Señor y de la dependencia del Señor, los pies seguirán al corazón, ¿verdad? De aquí la absoluta necesidad, entonces, apreciados hermanos, de guardar el corazón con toda diligencia. ¿Qué dice ¿Qué dice la escritura al respecto, apreciados hermanos? Les invito a Proverbios capítulo 4, el texto 23. Proverbios capítulo 4, el texto 23. Un texto a subrayar. Mire lo que dice la escritura con respecto al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida o emana la vida. Y mire lo que dice al frente de ese texto, ahí en el capítulo 5, el texto 12, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. El corazón es la ciudadela de todo el ser moral. Y mientras esté guardado para el Señor, todo va bien, todo va bien. ¿Por qué? Porque allí el enemigo no puede obtener ventajas. Cuando el corazón está guardado para el Señor, el enemigo no puede obtener ventajas. Cuando el creyente en Cristo sirve a su Señor, en la dependencia de ese silbo apacible y delicado, en la dirección correspondiente de la voluntad del Señor, sabiendo que sin Él es imposible hacer nada, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, entonces el enemigo no puede obtener ventaja.
Pero cuando el corazón se entrega, no al Señor, todo está perdido. Todo está perdido. Entonces, es el apartarse, el secreto al alejamiento del corazón, ¿verdad? Apartarse. ¿Ah? Y eso viene a demostrarse por hechos y prácticas. Ahora, si ese corazón además sirve y adora a dioses ajenos, el descenso a lo largo del plano inclinado es terriblemente rápido, ¿verdad? Es terriblemente rápido. El texto 17 que dice, y así se encienda el furor de Yahvé sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni tierra de su fruto y perezcáis presto de la buena tierra que os da Yahvé. Aquí podemos apreciar, apreciados hermanos, en este texto 17, las solemnes y seguras consecuencias de un corazón infatuado. Habrá esterilidad y desolación. Esa será la consecuencia. Ha de haber un cielo cerrado. No descenderán las lluvias refrescantes. No habrá el rocío de la mañana. No habrá la comunicación entre el cielo y la tierra. Y déjeme decirle que cuánto a menudo el pueblo de Israel gustó de esta terrible realidad, de este texto 17 que acabamos de leer. Veamos una pequeña porción allí en el Salmo 107, fíjese, les invito a leer el Salmo 107. Exactamente los textos 33 y 34. Aquí se está refiriendo exactamente la consecuencia de aquel corazón que se infatuó, siguió dioses ajenos y se apartó del camino de la voluntad del Señor. ¿Y la consecuencia cuál fue? Lo que dice el texto 17, ¿verdad? De Deuteronomio. No habrá lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto en la buena tierra que os dio Yahvé. ¿Y qué dice el Salmo 107 en su texto 33? Refiriéndose a lo que Dios hace. Y vuelve los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en secadales. La tierra fructífera en salados o en salares, por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan. Esa fue una consecuencia que Israel probó con una experiencia propia. Aquí podemos ver en la tierra estéril y el desolado desierto una ilustración también para nuestras vidas y para nuestras almas. En esa tierra estéril y desolada como desierto a causa de tener un corazón infatuado, se ilustra del alma separada de la comunión o de la íntima comunión con Dios, por causa de la desobediencia a los preciosos manantiales de Cristo. Tal alma, tal alma que se separa de la comunión con Dios por causa de la desobediencia, menospreciando los preciosos manantiales de Cristo, tal alma no está en comunión refrescante con el cielo. No hay lluvias que desciendan sobre ella. No se descubren las preciosidades de Cristo en aquella alma.
No hay dulces suministros al alma de un espíritu no afligido. La escritura le parecerá un libro cerrado, todo oscuro y seco. Y entonces el efecto de tal condición, de tal persona y de tal alma, es que en ese momento ha comenzado a tener una religión delante de Dios. Ese es el efecto espiritual. Va a terminar siendo un religioso. Es bueno entonces, apreciados hermanos, me incluyo, inclinar nuestros oídos a las fervientes exhortaciones que leemos aquí de Moisés a la congregación de Israel. Fíjese que estas fervientes exhortaciones de este amante legislador son oportunísimas y también muy saludables, muy necesarias para nuestros días de fría indiferencia y de mucha tarquedad que hay en el corazón humano. Estas palabras que estamos considerando en este estudio por este legislador en su segundo discurso, en esta porción que estamos considerando en nuestro estudio, ponen ante nosotros un divino antídoto contra las particulares males a que está expuesta la Iglesia de Dios en el día de hoy y a que está expuesto el creyente en Cristo del día de hoy. Los textos 18 al 21, Moisés dice como una mirada proyectando a Israel hacia adelante, imaginando a Israel ya que vive en la tierra prometida, y es como si Moisés dijera, bendito los días aquellos que Israel vivirá. Porque mire lo que dice el texto 18 al texto 21. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas y las ataréis por señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, ahora sentado en tu casa. Ahí está vislumbrando Moisés a Israel ya en la tierra prometida, en sus casas, con sus viñedos, con sus parrones, con todo el fruto de la bendición de Dios. Y les dice, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Yahvé a vuestros padres, que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Benditos días aquellos, dice Moisés, cuando Israel, en su obediencia, tome la tierra prometida y viva en paz y tranquilidad en ella. Cuán ardientemente deseaba Moisés en su grande y amante corazón que el pueblo pudiera gozar de tales días y cuán sencilla condición ponía para ellos. En realidad, nada podía ser más sencillo y nada más precioso para Israel. No era un pesado yugo el que les imponía, sino el dulce privilegio. Observe, apreciados hermanos, era el dulce privilegio de atesorar en el corazón los preciosos mandamientos y preceptos de Yahvé, el ser de Dios, que era su Dios. Esa era
la única condición o la única situación que les imponía. Y al hacer eso, el judío piadoso, el creyente israelita piadoso, el pueblo de Israel podría vivir y respirar una atmósfera celestial de su santa palabra, inspirada por el divino autor. Y no es lo mismo que el Señor nos expresa en su palabra. Leíamos hoy día en el devocional: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Qué precioso y dulce propósito de atesorar los preciosos preceptos y dichos de la palabra del Señor para poder respirar esa atmósfera celestial y tener una íntima comunión con nuestro Dios vivo y verdadero en la iglesia, que es columna y apoyo de la verdad. Todo dependía de esto. Todas las bendiciones de la tierra de Canaán, la buena tierra, la tierra altamente favorecida, la tierra que fluía leche y miel, tierra sobre la que los ojos de Yahvé, el ser de Dios, estaban constantemente fijos con amoroso interés y tiernos cuidados, todos sus preciosos frutos, todos sus raros privilegios habían de ser para ellos en perpetuidad, solo con la simple condición de una amante obediencia a la palabra de su Dios, Yahvé, el Dios de la alianza que había hecho con ellos. Fíjese que el texto 22 y 23 nos hablan de la victoria, ciertamente. Podríamos repetir el texto 22 y 23, dice: porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, como améis a Yahvé vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a él os allegaréis, Yahvé también echará toda esta gente delante de vosotros y poseeréis gentes grandes, más fuertes que vosotros. En una palabra, ante ellos estaba la victoria. Perdón. En una palabra, ante ellos estaba la victoria cierta y segura y la más completa derrota de todos sus enemigos y de todos los obstáculos. Una marcha triunfal por la herencia prometida. Todo ello asegurado sobre una base de una obediencia reverente y afectuosa a unos preciosos estatutos y derechos que han sido escritos como jamás se hayan dirigidos al corazón humano. No hay escritura humana más preciosa que pueda transformar el corazón humano. Solo la palabra de Dios, que es inspirada por el divino autor, puede transformar corazones infatuosos y transformar vidas para la honra y la gloria de su nombre. Cada uno de los cuales de estos preciosos estatutos y dichos era la propia voz del libertador lleno de gracia y de amor. Y aquí estaba el lado divino de la cuestión, pues. Podemos leer el texto 24 y 25 que dice:
Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río y el río Éufrates, hasta la mar postrera será vuestro término. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahvé vuestro Dios sobre la haz de toda la tierra que hollaréis, como él os ha dicho. Aquí estaba el lado divino de la cuestión. Toda la tierra en su longitud, anchura y plenitud estaba ante ellos. Solo tenían que tomar posesión de ella como un don gratuito de Dios. Y ellos debían simplemente sentar sus pies con una fe conquistadora y sencilla sobre aquella herencia prometida que la gracia soberana de Dios les había concedido. Todo esto, apreciados hermanos, la verdad que lo vemos cumplido para Israel en el libro de Josué, según leemos en el capítulo 11 del libro de Josué. Mire lo que dice el capítulo 11 del libro de Josué. Les invito a Josué, capítulo 11, el texto 23, que dice así, que dice la escritura. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés, y entrególa Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus. Y la tierra reposó de guerra, dice el capítulo 11. Pero como una nota aparte tenemos que decir, o podemos decir, que sin duda fue por la fe que Josué tomó toda la tierra. Pero en cuanto a su posesión efectiva, su posesión real, es decir, lo que dice el texto 23 del capítulo 11, es una manifestación por fe de lo que Josué hizo, pero la posición real, el efecto real está en el capítulo 13 de Josué, en el texto 1. ¿Y qué dice el capítulo 13 de Josué, el texto 1? Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Yahvé le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer, mucha tierra por poseer. Entonces, como lo vemos, así con Josué está el lado divino, pero también está el lado humano de la cuestión que estamos considerando. Primero, Canaán prometido por Yahvé y conquistado por la fe por Josué era una cosa. Y segundo, Canaán poseído por Israel era otra cosa muy distinta o muy diferente. El Canaán prometido por Dios, el Dios vivo y verdadero, que fue conquistado por la fe por Josué, era una cosa, ese es el lado divino. Pero ahora Canaán poseído por Israel, esa es otra cosa muy diferente. En Josué vemos la inefable fidelidad de Dios a su promesa. Y en el libro de los jueces vemos la miserable actuación del fracaso de Israel como pueblo humano. Y fracasó desde el principio, es decir, desde que cruzó el Jordán. Dios dio su inmutable palabra de que nadie pudiera hacer frente a ellos. Y la espada de Josué, tipo de gran capitán de nuestra salvación, que es Cristo, es un tipo Josué, cumplió la inefable palabra sin faltar ni una jota ni un tilde. Ese es el lado espiritual y el lado divino del asunto. Pero, el lado humano,
la realidad humana, la realidad del pueblo de Israel delante del Dios vivo y verdadero, se manifiesta en el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces se anota el hecho lamentable de que Israel fracasó totalmente en arrojar al enemigo y tomar posesión de la concesión divina en toda su real magnificencia. Es decir, Israel no pudo, no supo, ni tuvo las fuerzas para poder eliminar a todos sus enemigos de la tierra prometida. Y eso por causa de su corazón infatuado, lo cual lo llevó a la desobediencia, a apartarse y a inclinarse a dioses ajenos. El cielo se transformó como metal y la tierra como hierro. Una gran lección para nuestras vidas espirituales, apreciados hermanos, y una gran lección para la iglesia del día de hoy. Los restantes textos de nuestro capítulo, fíjese que cierran la división de este libro de Deuteronomio en esta parte, que consiste, como hemos ya observado, en una serie de discursos memorables dirigidos por Moisés a la congregación de Israel. Las sentencias finales están en perfecto acuerdo con toda la totalidad que hasta aquí hemos visto, y respiran el mismo aire de profundo fervor en tocante al tema de la obediencia. El libro de Deuteronomio, dijimos de un principio, es la bandera del libro de Deuteronomio, es la obediencia. Así como usted puede leer el libro de los Cantar de los Cantares, cuya bandera es el amor, aquí en este libro de Deuteronomio la bandera es la obediencia, que como hemos visto constituía un agobio para el corazón del amado orador en su afectuosa despedida dirigida al pueblo. Los textos 26 al 32 no los leeremos por causa del tiempo. Aquí tenemos el resumen de toda la materia que hasta aquí hemos considerado. Y podemos resumir en dos aspectos importantes toda esta materia: la bendición y la maldición. Es decir, la bendición y la no bendición. La bendición que va unida a la obediencia y la maldición o la no bendición que va unida a la desobediencia. Y es así como en el monte Gerizim o Gerizim estaba enfrente al monte Ebal, donde el Gerizim representa la fertilidad y la bendición y los frutos de la bienaventuranza dada por Dios a su pueblo amado. Y el monte Ebal representa la esterilidad, el fracaso a causa de la desobediencia que su pueblo amado puede tener. Fíjese que esto lo veremos cuando analicemos más profundamente el capítulo 27 de nuestro libro, de nuestro estudio, del libro de Deuteronomio, donde el monte Gerizim con sus bendiciones son pasadas por alto por parte de Israel, y el monte Ebal, las maldiciones caen con terrible claridad a los oídos de Israel. Mientras que un siniestro silencio reinará sobre el monte Gerizim, se oyen los truenos y relámpagos y la sequedad y la esterilidad manifestada en el monte Ebal. Porque todos los que son de las obras de la ley, dice la Escritura, están bajo maldición.
Y la bendición de Abraham, solo puede caer la bendición de Abraham sobre todos aquellos que están solamente bajo el terreno de la fe.